Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Marta Medina y hoy tenemos una conferencia muy interesante con Helen González acerca de la sanación a través de las plantas. Escuchémosla a continuación. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Los que no me conocen, mi nombre es Helen González. Yo soy terapeuta con ángeles y tarotista. ¿Por qué este tema de las plantas? Esta es una herramienta maravillosa que la aplicamos también en terapia angélica porque ayuda muchísimo a los pacientes a todos los niveles, físico, mental, espiritual. Entonces, vamos a empezar. Bueno, iniciamos con esta diapositiva en donde esta es una película de Walt Disney, en donde el árbol le está hablando a Pocahontas y le dice que hay espíritus alrededor que viven en la tierra, en el agua, en el cielo. Solo que nosotros no escuchamos porque los espíritus están ahí. De hecho, las plantas que algunos nosotros pasamos indiferentes y no los vemos, ellos tienen vida y tienen un espíritu que es el que nos sana. De hecho, este señor Paracelso, él era clarividente, hizo un estudio muy juicioso en donde descubrió, y acá le debemos a él la quinta esencia, en donde él muestra que dentro de la planta hay un ser espiritual que es el que sana. No es en sí la planta, sino es el elemental, la criatura que está dentro de esa planta. Es el alma. Que cada elemental tiene su ritual, su mantra y sus horas. De hecho, los elementales de la naturaleza, bueno, tenemos cuatro conocidos que son el fuego, el aire, el agua, la tierra. Ellos llegaron primero a este planeta a hacerlo habitable para nosotros. Entonces, porque para purificar el aire, enfriar un poco la tierra, de tal forma que existiera la vida en este planeta. Esta es una imagen en donde observamos un cristal y adentro del cristal hay un genio. Eso mismo pasa con las plantas. Cada planta tiene un ser espiritual eh, que la gran mayoría no lo vemos. Lo ven las personas que tienen desarrollada la clarividencia y algunos niños también se comunican con estos seres. ¿Cómo podemos empezar a tener contacto con estos seres elementales? Nosotros en muchos jardines vemos que que hay figuras de hadas, de gnomos, de duendes, que de alguna forma abocan a estos elementales. Entonces, si nosotros empezamos a hacer como ciertos rituales, a creer como que en la magia, a creer que hay algo más, así los ojos no lo vean, que volvernos como niños, empezamos a hacer contacto con estos seres. Y por lo tanto, nuestras plantas que utilizamos para la sanación de cualquiera de nuestros cuerpos son más efectivas. Bueno, acá hay una tabla de algunos elementales. Entonces, para el elemento tierra
algunos elementales son los gnomos, los duendes, las hadas, los espíritus verdes. Estos se ubican si queremos hacer como a evocar estos seres en nuestro jardín o donde tengamos las plantas y queramos colocarlos, lo podemos colocar al norte, que es donde se ubican ellos. El guía o jefe de estos elementales se llama Igor y ellos tienen afinidades con la tierra, de tal forma que tienen afinidad con los cristales, las piedras, las flores, los árboles, las plantas, las semillas. Y los podemos llamar también con este mantra que es el Buam. Algunos aromas que también son como un imán para ellos son la ruda, la lavanda, el nardo y el romero. Para el elemento fuego tenemos los elementales, las salamandras, las rucas y los diones. Estos elementales son, digamos que son uno de los pocos que no hacen mucho contacto con los seres humanos. El punto cardinal para este elemental es el sur y el jefe se llama Chispar. Ellos son afines a las fogatas, al hogar, a leña y carbón y a las velas. El mantra es Chiti y algunos aromas con los que podemos atraer estos seres son la mirra y las violetas. Para el elemento agua tenemos los elementales, las sirenas, las nereidas, los tritones, las ondinas y las ninfas. El punto cardinal para estos elementales es el oeste, su guía se llama Inde y las afinidades son los caracoles, las arenas, los peces, las algas, las conchas y el agua. El mantra con los que los podemos invocar es el Ream y algunos aromas atrayentes a estos seres son la rosa, las magnolias, los claveles y las azucenas. Para el elemento aire, los elementales son los silfos, elfos, espíritus de las nubes, que están ubicados en el punto este y su guía es Suom. Las afinidades son las flores, el incienso y las hierbas aromáticas. Su mantra es Shin y el aroma es el incienso, el sándalo y el pino. Vamos a compartir la grabación. Bueno, ¿por qué son importantes? Digamos que los elementales, cada uno de los elementales, ellos tienen cierta vestimenta y ciertas características. Cada uno de los elementos que ellos portan tiene un significado especial. Entonces, aquí en esta conferencia tenemos a mostrar la bolsa que cargan los gnomos y qué significado tiene. Es el útero cósmico y esta mochila es como un vientre y en esta cargan las medicinas. Entonces, por eso ellos siempre están cuidando la naturaleza y tienen en su mochila algunos elementos para curar. Bueno, la divinidad nos ha regalado esta maravillosa herramienta de las plantas y las podemos utilizar en muchos momentos de nuestra existencia. Entonces existen lociones, plantas que podemos utilizar en diferentes vehículos y algunas para armonizar tenemos la canela, el clavo, jazmín, rosa, vainilla, jengibre, verbena, lavanda, violeta, pachulí, manzanilla, gardenia, laurel.
perejil, sangre de drago, flor de naranja, manzana, romero, azahar, naranja, anís, rosa, tomillo, manzanilla, ylang ylang, para la prosperidad, la salvia, el azahar, jazmín, naranja, romero, albahaca, incienso, sándalo, clavel, vetiver, manzana, eucalipto, mirra, ruda, perejil, canela, pachulí, arroz, girasol, naranja, romero, tomillo, azahar, benjuy, cedro. Y para la limpieza, algunas también son la lavanda, la salvia, la menta, la valeriana, la manzanilla, el incienso, la canela, la rosa, el romero, el sándalo, el orégano, manzana, benjuy, cedro, lila, limón. Algunas para prosperidad, bueno, tenemos la lavanda, el eneldo, la menta, el hinojo, romero, enebro, eucalipto, salvia, tomillo, oliva, limón. Para como subir la vibración y que esto nos traiga felicidad, entonces nos ayuda la lavanda, la rosa, el geranio, el sándalo, la vainilla, el azahar, el limón. Algunas para armonizar el hogar, la canela, el eucalipto, la lavanda, la rosa, verbena, naranja, enebro, mirra, sangre de drago, manzanilla, romero, salvia, lila, orégano. Y cuando queremos transmutar o que se nos está haciendo muy duro los cambios, podemos utilizar la ruda, el romero, el sándalo, la sangre de drago, entre otros. Estudiar las plantas y saber exactamente en qué momento utilizarlas requiere varios principios. Entonces, algunas son que las plantas son duales, es decir, que algunas tienen energía masculina y otras tienen energía femenina. También hay una regencia para las plantas, es decir, 7 fuerzas, y también los 4 elementos o 4 poderes. Entonces, cuando la planta es masculina, será su vibración fuerte y ardiente. Así, el ejemplo que traemos en esta conferencia es el jengibre, y algunas hierbas femeninas o las hierbas femeninas, su frecuencia será serena y sutil. Acá tenemos de ejemplo la valeriana. También hay que tener en cuenta las fuerzas planetarias. Entonces tendremos algunas hierbas que son solares, otras lunares, otras mercuriales, otras de Venus, otras de Marte, otras de Júpiter y otras de Saturno. Entonces, para entender las plantas, necesitamos entender cuál es el planeta que la rige, cuál es la estación o su energía, cuál es su química y cuál es el patrón que necesito para utilizar en su momento. Algunas características a nivel planetario en las plantas. Entonces, Saturno, una planta saturnina será astringente o portará frío. Si la característica jupiteriana, será resplandeciente y majestuosa. Si tiene a Marte, será una planta fuerte, con mucha energía, posiblemente tenga espinas. Si es una planta con regencia del sol, tendrá belleza, nobleza y armonía. Si la que rige es Venus, será belleza y suavidad. Si su regente es Mercurio, será indeterminada. Si es la luna, nos ayudará sobre todo a las mujeres en nuestros ciclos lunares. Tenemos que tener en cuenta que todo vegetal
tiene las características de los planetas, así como nosotros en nuestro interior también tenemos todos los planetas, la planta de la misma forma. Entonces la raíz corresponde a Saturno, la semilla a Mercurio, la madera o el tronco será Marte, las hojas la Luna, las flores Venus y el fruto Júpiter. Los poderes o elementos también tenemos que tenerlos en cuenta en nuestra planta, entonces tendrá algunas plantas que tendrán más tierra, otras que tendrán más agua, otras que tendrán más el elemento aire y otras que tendrán más el elemento fuego. También hay que tener en cuenta, de hecho muchos de nosotros utilizamos estas plantas para los baños, qué planta es amarga y qué planta es dulce. Entonces, algunas plantas amargas tenemos la salvia, la ruda, la altamisa, el ajenjo, el paico, el romero, el eucalipto, la albahaca, el comino, la pimienta en pepa, el alcanfor. Y algunas plantas dulces tenemos el incienso, la mirra, el estoraque, alucena, sándalo, clavo y la canela. Tenemos que tener en cuenta para el estudio de las plantas, saber exactamente qué es lo que necesita nuestro cuerpo y cómo lo podemos curar. Esto lo vamos a hacer acompañándonos por una planta y a la planta tenemos que observarla. Normalmente cuando tenemos una enfermedad, la divinidad también nos regala la cura y tenemos cerca la planta. Entonces, plantas que nos acompañen son plantas que de alguna forma nos van a ayudar. Entonces, es importante hacerle seguimiento y conocer la planta desde que es semilla hasta que va creciendo. En la medida en que nosotros hacemos contacto con las plantas, ellas también nos van dando información. O sea, mucha información la podemos encontrar en los libros, todos los estudios que han hecho diferentes sabios, pero nosotros también podemos conseguir esa sabiduría observando las plantas y especialmente las plantas que crecen a nuestro lado. Entonces, bueno, algunas tienen su componente, la planta, sus principios o excedentes los va a colocar, digamos, o va a estar en una parte de la planta. Entonces, algunos van a ser en los frutos, otros va a ser en la raíz y otro, su excedente lo va a tener en las flores. Entonces, ese excedente es el que comparte con nosotros para ayudarnos. Entonces, por ejemplo, el excedente de la manzanilla está en las flores, el excedente de la cúrcuma estará en la raíz. Bueno, la planta, su composición es muy similar a la humana. Entonces, así como nosotros tenemos tronco, la planta también tiene tronco. Entonces, de esta misma forma, si nosotros necesitamos curar nuestra raíz, que nuestra raíz será nuestro primer chakra, buscaremos raíces para que nos ayuden a sanar. Y así sucesivamente, dependiendo la parte de nuestro cuerpo que necesitemos sanar, pues lo vamos a encontrar en la parte del cuerpo también de la planta. Bueno, nosotros podemos utilizar las plantas en diferentes composiciones o con diferentes vehículos. Para eso, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo hacemos la recolección de estas plantas. Entonces, tenemos que ver que por donde vayamos a recolectar no hayan fungicidas
o muchas sustancias químicas que la planta pueda absorber y por lo tanto no nos hará tanto bien, sino nos va a dañar de alguna forma. Entonces hay que saber en dónde la recolectamos. Si nosotros la sembramos, la tenemos desde la semilla, pues será una planta con más propiedades que nos ayuden en nuestro proceso. Hay que saber también cómo conservarlas. Entonces, si nosotros tenemos una planta seca, tenemos que ver que no tenga más de un año y que conserve las propiedades, el olor, las características, el color. Esa será una planta que nos va a ayudar. Bueno, hay que saber también que por ahí, que donde vamos a recolectar no haya contaminación de ningún tóxico y tampoco que por ahí pase agua contaminada o animales que hagan que orinen como los perros en la planta. Algunas plantas que guardan sus excedentes en las flores está la caléndula, la árnica, las excedentes en raíces tenemos la cebolla, el jengibre, el ajo y la cúrcuma. Plantas que tienen sus excedentes en las semillas está el clavo de olor, el anís, el cardamariano. Excedentes en la corteza tenemos la canela, la uña de gato, el sauce. Excedente, las plantas que guardan sus excedentes en frutos, algunos son el limón, el guayabo, el pomelo. Y también tenemos excedentes en las hojas, o sea que las propiedades las guardan en ese sitio. Tenemos el romero, la lavanda y la menta. Algunos vehículos para utilizar las propiedades de las plantas. Entonces, en esta diapositiva tenemos varios como son la infusión, cocimientos. Entonces, el vehículo será agua fría o agua caliente. También otro de los vehículos será el alcohol o los aceites. Y de esta forma podemos utilizar las plantas para la sanación en todos los cuerpos, como les decía, y dependerá de cómo tengamos la planta, en qué composición y cómo nos quede más fácil. Hay algunas que son, las podemos utilizar, que serán tratamientos untuosos como los aceites. Entonces, si necesitamos hacer masajes, utilizaremos este tipo de extracto. Pero si lo que queremos, necesitamos es sanar el cuerpo hacia adentro, pues consumiremos la planta y lo podremos hacer comiéndola o a través de infusiones o cocimientos, que la infusión va a ser con las hojas y los cocimientos van a ser de la raíz. La infusión básicamente es luego que el agua herva, vamos a colocar las hojas dentro del agua caliente y lo vamos a dejar alrededor de 5 minutos para que la esencia de la planta quede impregnada en el agua. Luego colaremos y tomaremos esa extracción. De la misma forma el cocimiento, la diferencia es que el cocimiento sí va directamente al fuego. Entonces,
que lo que les decía, aquí irán las raíces. Pero también podemos utilizar los atados. Otra de las formas es con alcoholeturas, cuando utilizamos alcoholes, o si utilizamos una base con un aceite, entonces lo vamos a utilizar si es tratamiento, si lo que necesitamos es hacer masaje. Bueno, y acá otra de las formas en que podemos utilizar las plantas es con los aceites esenciales. Los aceites esenciales requieren una gran cantidad de planta para extraer su esencia o su algo. Entonces, ahí se necesitará un proceso y utilizaremos, normalmente esto se hace, bueno, que es una gran cantidad de planta, entonces por eso digamos que lo hacen grandes empresas, ¿sí? Porque esto requiere, por eso es que algunos aceites son tan costosos, porque se ha requerido para su elaboración una gran cantidad de plantas. Y los aceites esenciales básicamente nos ayudan a nivel, bueno, mental, porque su olor como que es demasiado concentrado, entonces nos ayuda también en la sanación. Importante que los aceites esenciales no se le puede colocar o trabajar en niños menores de 6 años, precisamente porque es una gran cantidad de planta y eso va a entrar a nuestro organismo si lo vamos a colocar en nuestra piel. Y pues como es una gran cantidad de planta, no sabemos, digamos, el efecto que pueda causar. Bueno, también se pueden hacer cataplasmas, como en el caso del yantén, que este ayuda a cicatrizar la herida. Entonces, para eso se necesitará mascar un poco de estas hojas y luego colocar el cataplasma para ayudar en la cicatrización. Bueno, hay una gran diferencia entre esencias y aceite esencial. Entonces, las esencias son de origen sintético, son elaborados en laboratorio, son químicos y se utiliza una fuente de calor para liberarse. Estas no son tan recomendables porque de alguna forma estamos consumiendo un químico. Y el aceite esencial, entonces necesitaremos, digamos que el principio, el aceite esencial, como es el espíritu de la planta, entonces no lo podemos colocar en una base de fuego porque lo que hacemos es quemar el aceite esencial y ahí no hacemos nada. Bueno, algunos aceites, los aceites esenciales, ¿cómo ayudan? Los aceites esenciales ayudan a sanar el cuerpo físico, ayudan a sanar también el corazón, a liberar muchas de nuestras creencias limitantes, ayudan a tomar conciencia y a la conexión espiritual, inspiran al cumplimiento del propósito de nuestras vidas. Si nosotros somos muy observadores, nos damos cuenta que para cualquier enfermedad hay una planta que nos ayuda a sanar. Tanto es así que muchas de las formas o de la planta, la forma es muy similar a la humana. Entonces, por ejemplo, las fresas
tienen una forma como del diente, entonces ayudarán a sanar la dentadura. Los ojos, la zanahoria, entonces la forma del ojo está también en la zanahoria. Entonces, la idea es también convertirnos en muy observadores para utilizar la parte de la planta que requiere nuestro organismo para la sanación. Las plantas también nos ayudan a limpiarnos a nivel energético porque nosotros también nos ensuciamos con larvas, dependiendo los sitios que vayamos visitando, nuestra energía se va ensuciando. Entonces las plantas también nos ayudan a hacer esta limpieza, a que estas larvitas no se impregnen tanto en nuestro ser o si las tenemos, limpiarlas. Esto lo utilizan los chamanes con diferentes plantas. Bueno, entonces acá tenemos uno de los ejemplos con los que vamos a limpiar estas larvas y son las bayas de enebro. Estas las utilizaremos como saumerio y acá vemos el elemental, que el elemental es como una muchacha, es la reina de fuego. Ella es una maga sobria, es austera, se viste al estilo medieval, tiene una apariencia juvenil y el mantra con lo que podemos invocar o atraer este elemental es Kem Le. Algunos aceites esenciales y sus usos, entonces acá tenemos la salvia que combate la infección, cura heridas y calma el estómago. Aceite esencial de romero agudiza la mente, combate el estrés, es antiséptico natural. La lavanda combate el estrés, alivia el insomnio y los dolores menstruales. La rosa es astringente, natural, reduce las estrías y la tensión muscular. La menta aclara la respiración, alivia las náuseas y los dolores de cabeza. El limón reduce la fiebre, ayuda también para el sistema inmune y aclara para la respiración. La naranja es afrodisíaco, es antidepresivo, reduce la inflamación. El jazmín reduce cicatrices, alivia espasmos musculares y dolor menstrual. El jengibre calma los nervios, mejora la circulación y alivia el dolor articular. El eucalipto aclara la respiración, alivia los dolores musculares y combate también los piojos. Como les decía, hay algunas plantas que guardan, digamos, su poder sanador en las flores. Entonces, a través de las flores también podemos realizar sanación y liberación de emociones. De tal forma que si nosotros eliminamos esos dolores a nivel emocional, pues nuestro cuerpo físico también va a sanar. Entonces acá tenemos de ejemplo el lirio. El lirio elimina las emociones viejas, hace que el cuerpo se sienta revitalizado, nos limpia de negatividad, estimula el cuerpo para que avance hacia la salud y la felicidad. Los frutos también tienen un poder regenerador maravilloso en el organismo. Para eso también utilizamos los jugos depurativos que ayudan a eliminar toxinas, que las toxinas en nuestro cuerpo normalmente vienen de una mala alimentación o contaminación ambiental, o también que utilizamos sustancias como el alcohol, el tabaco,
y el estrés también enferma nuestro cuerpo. Los jugos son importantes porque son una fuente maravillosa de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Bueno, algunas plantas para la prosperidad, entonces en este caso tenemos al girasol, acá tenemos a su elemental, y este lo podemos colocar debajo de la cama y brinda una dulce compañía, aleja los espíritus y también concede deseos. Algunas plantas para la armonía, tenemos la rosa ella no tiene espinas para lastimar, sino no hiere si no la cogemos mal. Es decir, que la rosa en cierta forma viene a mostrarnos que debemos establecer límites. Bueno, hay que saber también cuándo llamar la planta, porque ninguna planta es mala en sí. Solo hay que saber en qué momento la vamos a llamar. Entonces, en el caso de la ruda, no la podemos llamar en el momento de la gestación, la podemos llamar antes o en el momento del alumbramiento. Entonces, antes nos ayuda a que nuestros órganos estén saludables, los órganos reproductores, pero cuando una mujer ya está embarazada puede provocar incluso el aborto. Los árboles también son mágicos, ellos también nos ayudan a sanar, por eso es que muchos de nosotros abrazamos los árboles, porque de alguna forma descargamos energías, fuertes en nuestro cuerpo y el árbol de alguna forma las procesa. Incluso los árboles tienen tanta sabiduría que si nosotros estamos muy desubicados y necesitamos alguna respuesta, podemos hablar con el árbol y no mirarlo directamente porque ahí utilizaremos el hemisferio izquierdo, sino necesitamos que haya conexión más con nuestro hemisferio derecho, que el hemisferio derecho es el alma. Entonces, una vez hagamos la pregunta, miraremos a lo lejos y de alguna forma vamos a saber la respuesta. Entonces, eh, los árboles también nos podemos hacer amigos de ellos para, para que nos ayuden como a procesar ciertas emociones y también que nos regalen de alguna forma su sabiduría. Tenemos árboles según nuestro nacimiento, que dependiendo, digamos, la fecha de nuestro nacimiento, así como tenemos los signos zodiacales que nos representan cierta personalidad, saber también el árbol según nuestra fecha de nacimiento nos ayuda a procesar varias situaciones en nuestro ser. Bueno, ¿por qué los aromas nos ayudan a sanar? Porque digamos que una vez nosotros olemos o en el caso de los aceites esenciales, a través de la nariz, de nuestros órganos olfativos, es como si abriéramos nuestra memoria y los recuerdos también llegan. Para cada signo zodiacal también tenemos un aroma que si digamos que si nuestro sol en una carta astral tiene demasiados aspectos que hay que trabajar, el aroma nos ayuda a procesar y a tomar conciencia para que digamos que respondamos más a ese signo solar, a la parte positiva del signo solar. Bueno,
También podemos hacer jarabes con nuestras plantas y muchos de nosotros en pandemia hicimos para subir defensas o si teníamos tos y aquí, por ejemplo, uno de los jarabes muy buenos para las flemas, siempre utilizaremos como base la miel y está el rábano y está el clavo de olor que nos ayudan a procesar y a sacar esas flemas. Algunas plantas que ayudan a proteger el páncreas, tenemos el romero, el diente de león y el té verde. Si utilizamos estas plantas que son multiuso, las consumimos a diario, va a traer muchos beneficios. Las flores también, según un estudio que hizo este doctor, el doctor Bach, también nos ayudan a procesar nuestras emociones para que nuestro cuerpo físico se sane. Eh, él, él, él decía que si sanábamos la parte mental, ya no habría enfermedad física. Entonces, él descubrió 38 remedios florales que en el diplomado que vamos a desarrollar, vamos a estudiarlos para, para utilizarlos en nosotros y en las personas que nos lleguen a consultar. Las rosas también nos ayudan a sanarnos en los niveles físico, emocional, mental y espiritual. Físico lo vamos a utilizar cuando hay estrés, las vamos a utilizar cuando hay estrés, agotamiento, dolores musculares, afecciones cardíacas o pulmonares, hipertensión, insomnio, migraña, gastritis, algunas enfermedades crónicas o degenerativas como lupus, cáncer, VIH y diabetes. A nivel emocional, vamos a utilizar la rosa si se sufre de miedo, de inseguridad, de tristeza, de depresión, de culpa, de celos, de abandono. Si perdimos un ser querido y nos está haciendo difícil procesar esa situación, las rosas también nos van a ayudar a sanar a nivel emocional. A nivel mental, si estamos cambiando creencias, también nos ayuda. Y a nivel espiritual, por eso es que las vemos también en los templos. Nos ayuda a conectar a nivel con nuestro ser supremo. Los arcángeles, bueno, los ángeles y los arcángeles también tienen un aroma característico y muchos de nosotros cuando, digamos, sentimos la presencia de ese ángel o arcángel o incluso un ser eh, evolucionado, sentimos un aroma especial, como en el caso de la Virgen María, cuando ella aparece, normalmente hay olor a flores. Entonces, para los arcángeles también hay un aroma especial. Igual si queremos invocar a los ángeles para una situación específica, entonces, aparte de la oración, buscaremos el elemental de las plantas con las que podemos invocar ese ángel. Existen algunas plantas de poder que ellas también ayudan a un camino espiritual y autoconocimiento, pero estas plantas no se deben tomar a la ligera porque a veces abren portales o hay algunos que tienen experiencias muy fuertes. Entonces, por eso cuando se va a utilizar este tipo de plantas hay que hacer un proceso muy espiritual. Algunos chamanes antes de hacer, digamos, la toma, le dicen a la persona que debe hacer como una desintoxicación de algunos días para estar como más
abierto a la, digamos, o dispuestos a ver más, entrar como a las dimensiones y que la planta nos ayude. Entonces, por eso es importante estar desintoxicado cuando entramos en este cambio. Bueno, esta parte del agua, aunque el agua no es una planta en sí, pero la coloqué acá cuando nosotros hacemos nuestros productos elaborados con plantas, podemos hacer lo mismo cuando programamos el agua. Entonces, al hacer los productos, también le colocamos una intención, de tal forma que tenga el producto una energía muy especial, o su frecuencia sea muy alta y nos ayuden a sanar, y si lo utiliza otra persona, también sea muy potente. Entonces, para eso programaremos también el producto, así como programamos el agua. Acá tenemos que podemos programar el agua no solamente con frases. No sé si ustedes han escuchado un japonés que hizo un gran estudio sobre el agua, que si le hablábamos bonito, entonces habían unas formas bonitas, y si al contrario le hablábamos muy feo, pues las imágenes que mostraba la fotografía eran bastante asustadoras. Entonces, aquí también podemos programar los productos con las plantas, incluso con energía Reiki, que la energía Reiki también es la energía del arco iris. Entonces, todo eso lo podemos incluir en nuestros productos. Y creo que hasta ahí, no sé si quieren hacer preguntas o cómo les pareció, si ¿Tienen preguntas, inquietudes, chicas, chicos? digamos que haremos más, por eso vamos a hacer un diplomado de 3 meses en donde vamos a, a ver paso a paso algunas cositas que vimos acá, ver los vehículos, incluso aprenderemos algo sobre los chakras, qué aceites esenciales nos van a ayudar, y lo que les comentaba de los ay, se me olvidó, de las esencias florales que nos ayudan a sanar nuestra mente. Entonces también pasaremos por ahí, miraremos los 38 remedios del doctor Bach y algunas orquídeas, que las orquídeas también nos ayudan a procesar. Bueno, hay muchos libros para iniciar a conocer sobre plantas, pero pues yo diría que buscáramos sobre Paracelso. Paracelso tiene varios libros y por ahí podemos como empezar a conocer un poco sobre ellas. Muy bien. Entonces, mi Helen, sí, muy buena tu conferencia, muy interesante. Este diplomado comienza el 5 de junio, es decir, es un lunes y dura 3 meses. Quiere decir que todos los lunes de 6:30 aproximadamente como a 8 de la noche, ¿cierto, Hora Colombia? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a hacer 2 horas diarias en donde dejaremos bueno, de hecho, ¿cómo se aprende a vivir con la planta, a conocer sus propiedades? Lo que yo les decía eh, en esta conferencia, compartiendo con la planta. Como es un ser vivo,
cuando nosotros empezamos a verla, a hablarle, ella nos empieza a dar información. Entonces, en el taller también crearemos algunos productos que tengan planta con algunos vehículos como el alcohol, el aceite. Aprenderemos un poquito sobre incienso para que nosotros empecemos como a untarnos de ellas y de esta forma podamos aprender. Lo que les decía, en los libros hay mucho y podemos empezar con los libros, pero lo ideal es que empecemos, que trabajemos con ellas directamente. Así es, entonces los invitamos a tomar este diplomado que es muy lindo, muy especial, se aprende muchísimo con Helen, dura 3 meses, van a tener certificado, en cada clase se manda el video, ella manda material también y las personas quedan realmente muy preparadas, ¿no? El año pasado se dio un diplomado excelente, yo creo que ustedes están ahí en el grupo y vieron los comentarios que hicieron las alumnas que lo tomaron, que les sirvió muchísimo todo el conocimiento. Entonces, ahorita en el grupo se va a mandar el programa para que ustedes lo tengan, si no lo conocen, y sepan exactamente lo que se va a ver, que es muy completo. ¿Tienen alguna pregunta, inquietudes de lo que estamos viendo, familia? ¿Dudas? Acá Bueno, escriben en el chat. Sí, las plantas sirven para sanar no solamente la parte física del ser humano, sino la parte emocional, mental, porque como decía Helen, lo que actúa es el genio, el elemental de la planta, ¿no? Tú también vas a enseñar algo sobre los elementales de los hongos, ¿no? Yo vi eso el año pasado. bueno, y además tenemos, digamos, como obsequio, aunque los hongos no son plantas en sí, pero eh, tienen un poder también de sanación muy grande, entonces tocaremos un poquito sobre ellos. Muchas gracias, Martica. Muy bien, acá están preguntando que si se puede tener duendes en la casa, ¿te refieres a la imagen o al duende en sí como tal? Aquí están preguntando Yadira. Claro, lo que yo les decía de la imagen es una forma de empezarlos a atraer. Entonces podemos hacer como eh, ¿cómo se llama? Así como hacen en los jardines que colocan los duendes y las hadas, entonces nosotros en nuestra casita, en las maticas, yo por ejemplo a veces coloco duendes, incluso les podemos dejar porque a ellos les gusta, en cerámica sí, a ellos les gustan los dulces, igual que o sea, dejarles como símbolos que queremos su amistad. Entonces, de alguna forma, como que se abre la puerta, el portal, para que efectivamente esos seres vivos empiecen a hacer contacto con nosotros. Yadira, excelente, ya dice que tiene 6. Muy bien. Sus- De hecho, cada casa o cada oficina está custodiada por un gran ángel, ¿no? El guardián del hábitat. Y uno no ve lo que ocurre alrededor, pero dentro del lugar de trabajo o en la oficina o en la casa, si tenemos plantas, si tenemos ciertos elementos, pueden haber muchísimos seres de luz invisibles que nos acompañan. Así es. ¿Tienen alguna otra pregunta, familia, dudas? Helen, tengo mis planticas en mi casa y les hablo y ellas se mueven, entonces siempre hacemos como una charla. Súper, súper, súper. Entonces yo Eh, les digo, yo sé que es una energía bonita, no me voy a preocupar y las amo. exacto. Entonces la planta nos cuida mucho, nos protege, nos da energía, bueno, y es, digamos, la parte física, pero cuando empecemos, digamos, a hacer el contacto con el ser espiritual, se abren como más, nos enseñan mucho más. Ellos nos enseñan cómo podemos sanarnos, qué cosas estamos haciendo, necesitamos cambiar en nuestro entorno, etcétera. Entonces, chévere, Elizabeth, que tengas tus plantas y les hables.
Bueno, yo creo, Martica, que cerramos. Muchas gracias a todos por participar, por aceptar esta invitación. Gracias, gracias. Han participado, se va a mandar el video al grupo donde ustedes están de plantas para que lo puedan volver a revisar, tomar apuntes y están súper invitados el 5 de junio a poder hacer este diplomado. Muchísimas bendiciones y nos estamos hablando. Los queremos muchísimo. Gracias, Gracias. Abrazos en luz y amor. Gracias.